Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase. Mi nombre es Alberto Alonso y hoy tengo el gusto de presentar a un buen amigo, Gonzalo, con el que vamos a hablar de lo que vendría a ser una nueva manera, modo de vivir, que es lo que engloba el paradigma bueno, esta nueva forma de vivir, que es los nómadas digitales, ¿no? Para eso, bueno, pues aprovecho y como estaba mencionando, vamos a ir dando el turno a avanzar en lo que vendría a ser la presentación de Gonzalo y luego yo comentaré un poco, bueno, pues de dónde nació la amistad con Gonzalo y qué nos ha puesto bueno, en línea, ¿no? Pues, sin más dilación, darte la bienvenida, Gonzalo. Muchísimas gracias por participar en este tercer episodio de Encuentros en la tercera fase y agradecerte la presencia. Genial, Alberto. Nada, gracias a ti por la invitación y porque quieras hablar sobre esta temática que a día de hoy está bastante en boga, es de mucha gente que podemos trabajar de manera remota y bueno, incluso yo ahora mismo me encuentro aquí en Sende, o sea que mi fondo, lo que veis de mi fondo es real. Y nada, pues si quieres me presento y luego Sí, ya empezamos a perfecto. hablar sobre los distintos temas. Bueno, yo soy Gonzalo Fernández. Como pone ahí en la descripción, estoy trabajando como Project Manager, Product Owner en la parte más técnica porque mi background es ingeniero informático, es lo que estudié. Y bueno, suelo trabajar como de puente entre tecnología y negocio para que mediante mi soft skill y con una comunicación efectiva, pues ambas partes hablen el mismo lenguaje y se lleven terminando a hacer los productos digitales que tiene negocio pensados de una manera tecnológica. Mi misión es ayudar a la gente a través de la tecnología, por lo tanto estoy bastante alineado y bastante enfocado en proyectos con impacto social y de salud. Y bueno, desde hace 4 años y medio estoy trabajando como freelance, como autónomo, de manera deslocalizada. Y bueno, empecé así gracias a que gané un hackathon de salud con Updermis, que era una aplicación móvil para mejorar la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica. Y a raíz de eso, pues decidí hacerme freelance para lanzar ese proyecto y ahí fue donde descubrí mi misión. Así que eso es un poco soy yo. Y de nuevo, gracias por la invitación, Alberto. Perfecto. Para poner un poco de situación a la gente que nos sigue o a las nuevas personas que aterricen dentro de lo que es Encuentros en la tercera fase y sobre todo mencionar cómo nos conocimos, ¿no? Ahí fue en un desafío de salud, exactamente, el año pasado, en la última versión, bueno, en el último hackathon que lanzó el desafío Pfizer, correcto, y Mm. sin conocernos de nada, pues uno de los beneficios que tenía justamente participar en ese hackathon era que podías conocer a gente, ¿no? Con las mismas inquietudes que podías aportar, ¿no? O que partías, ¿no? Con las que partías. En ese caso, tuve la suerte de caer en un grupo contigo, con Mm. otros compañeros. De hecho, va a ser otro de los episodios que tenemos preparados y planificados para futuro, ¿no? Hablar un poco de los beneficios que tiene participar en todos esos tipos de hackatones y la gente que descubres y las oportunidades que se presentan, ¿no? Pues la verdad que sí. Has hecho ya ahí el spoiler de que en uno de los próximos capítulos nos reuniremos todos y charlaremos sobre eso que tú Justo. comentas. Hoy, la agenda, para todos los que nos seguís, sabéis que, bueno, somos un poco anárquicos y de vez en cuando saltamos, metemos temas nuevos que no hemos puesto en la propia tablilla, ¿no? La idea es aprovechar que tenemos a Gonzalo y que él está moviéndose en todo este ámbito, en esta nueva manera de vida, para profundizar dentro de lo que es un nómada digital, ver exactamente qué es lo que le persuadió, ¿vale? Y luego analizar, si se da el caso, de cómo podríamos convertirnos en caso de que cualquiera de vosotros quiera adherirse a esta nueva forma de vida y sobre todo luego también ver un punto que quizá ya sale de lo meramente técnico o meramente metodológico o de vida y es acerca de cómo estamos viendo el impacto que está teniendo en los pueblos, si los pueblos lo están sabiendo
impulsar y el resto de instituciones y sobre todo si aquí en España, dado que hay controversias con respecto a si el teletrabajo sí, si el teletrabajo no, si el- es una puerta que debería abrirse un poquito más para que la gente tuviera la libertad de tomar una decisión como la que ha tomado en este caso Gonzalo. Entonces, bueno, sin retrasarme mucho más, comencemos. Vamos a ello. Gonzalo, qué es lo que te llevó, tío, a decir, bueno, pues tengo que cambiar mi modo de vida o mi actual tal desempeño y saltar y aprovechar uno de los beneficios que tiene, como ya bien has apuntado, para un freelance como tú, el poder colaborar en proyectos de salud, que de hecho ahora mismo se está recibiendo muchísima inyección de capitales, ¿no? Porque al final la salud durante la pandemia y demás ha experimentado un crecimiento, todos los proyectos de salud han experimentado un alto crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, qué es lo que qué es lo que te sedujo? ¿Cómo diste el paso? ¿Fue Bueno, progresivo? pues la verdad es que fue un poco la vida que me ha traído aquí y yo fui pues escuchando esas señales o digamos que adaptándome a un poco las cosas que venían y gracias a poder trabajar de manera remota, pues a día de hoy me puedo considerar un nómada digital porque digamos que la última residencia física que tuve fue en Valencia hasta julio, pero bueno, a eso llegaremos después. A tu pregunta de por qué, bueno, al final ya no sé si fue 2019 o el año que fue, o 2020, pero bueno, y no me estoy refiriendo al COVID, porque bueno, el COVID trajo estar encerrados en casa durante unos meses, pero bueno, también trajo muchas cosas más. Y en este caso yo vivía en Madrid, llevaba mucho tiempo viviendo en Madrid, pero bueno, bueno, era un tema personal, mi vida cambió, entonces Ujú, digamos que dejé de vivir en Madrid y durante ese verano, no sé si era 2021, porque esto es 2022, pues estaba buscando una manera de desconectar un poco de la ciudad y ser capaz de de reconectar conmigo mismo. Entonces lo que pasó fue que buscando, estaba buscando co-living, coworking en remoto y bueno, no sé por qué apareció Sende, que es donde estoy ahora mismo, que es un coworking, co-living remoto donde vienen gente de diferentes nacionalidades, es bastante conocido mundialmente. Y bueno, tuve la suerte de que pude entrar porque había habido alguna cancelación, porque fue bastante a última hora. ujú, Y la verdad que me vino bastante bien este tiempo aquí, conocí a gente muy interesante y con la que he seguido manteniendo contacto. En plan, tengo amigos en Javia, que este año, ya en 2022, hemos repetido en las mismas épocas porque hay gente que suele repetir. Y entonces sí que pude desconectar, reconectar, desconectar un poco de la ciudad y reconectar un poco con el pueblo. Yo soy de pueblo, pero más conmigo mismo, estando en este tipo de sitios con gente nueva. Y la verdad que ese fue el primer paso. El siguiente paso fue, porque justo cuando estaba aquí, vi una iniciativa que se llama Pueblos Remotos, que es ujú, para, ellos lo llaman como la ruralidad conectada, que es para conectar emprendedores locales de pequeños municipios, en este caso han empezado por las Islas Canarias, con teletrabajadores de distintas partes de España, aunque están pensando ahora en hacerlo internacional. Y justo la entrevista para entrar a ese pueblo remotos, que fue en noviembre del año pasado y se celebró en Antigua, en Fuerteventura, la hice justo cuando estaba aquí en Sende. O sea que la conexión ahí se cerró. Entonces, digamos que estuve aquí, volví a Madrid y luego ya fui a Fuerteventura. A principios de año también, como podía teletrabajar de manera remota, me fui a Valencia y justo en verano, en junio, volví a ir otra vez con pueblos remotos, pero esta vez a La Palma, que si no la conocéis, el que haya ido ya saben por qué la llaman la Isla Bonita, para mí siempre seguirá siendo la Isla Bonita. ujú. Y justo ahora mismo estoy repitiendo en Sende, que estamos a
22 de septiembre, si no me equivoco, y justo vine en agosto, porque quería repetir como el año pasado con la misma gente, pero esta vez me quedé un poco más. Entonces ya en julio, eh, digamos que dejé mi piso de Valencia, vine aquí y ahora pues los siguientes pasos es irme a Canarias porque voy a ser parte del equipo me ha dado la oportunidad de ser parte del equipo de pueblos remotos para 2 ediciones que van a hacer con emprendedoras del norte de Europa. Entonces, digamos que respondiendo a tu pregunta, he podido hacer todo este estilo de vida en nómada digital porque puedo trabajar en remoto desde cualquier lugar, pero digamos que ha sido un poco mitad decisión, mitad que me ha llevado la vida y que yo me puse en el río de la vida y me ha traído hasta aquí. Y a día de hoy no me arrepiento porque luego hablaremos de los pros y las contras, pero creo que también tenemos que aprovechar este momento y esto que nos da la tecnología de poder trabajar en cualquier lado, porque cada vez que vas a este tipo de eventos conoces gente muy interesante, puedes hacer sinergias, incluso lo que comentaba con emprendedores locales, pueden nacer ideas, porque ahora aquí en Sende hay como una idea que a lo mejor llevamos a cabo, porque aquí alrededor ha habido incendios, entonces estamos pensando en crear una aplicación para que la gente porque ahora en el monte no hay cabras, entonces si esas cabras hay gente que las tiene y las trae al monte a limpiarlo, los incendios se pueden reducir. Es un ejemplo de que se puede dar. Perfecto. Si quieres profundizar en algo más, o yo creo que con eso queda clara la respuesta, pero bueno, al final cada situación personal es distinta y bueno, pues a lo mejor a veces puede dar un poco más de miedo o no, pero bueno, ahora como también analizaremos los pros y los contras, ahí veremos eh, qué situaciones se te pueden dar. Es decir, hemos hablado de que tú tuviste un trigger que fue: "Tengo que reconectarme", ¿no? Y luego tuviste una posibilidad, ¿no? De decir, bueno, pues Claro. yo, como soy una persona que estoy metido dentro del mundo IT y que no físicamente no tengo la obligación, entre comillas, de tener que estar en una oficina, o mi oficina puede ser el mundo, ¿no? Son como quien dice los dos pilares básicos sobre los que sustentarte, es decir, de cara a poder optar a convertirte en nómada digital, al menos un par de esos 2 sí que serían interesantes llevarlos en la mochila. Sí, sí, al final digamos que el trigger más fue la situación personal, que al final, pues a veces nos salimos de la zona de confort, otras veces nos echan de la zona de confort, pero bueno, en cualquier momento nuestra zona de confort tenemos que ser nosotros mismos y nuestra cabeza, que lo escuché una vez esa frase y me gustó mucho. Entonces ese trigger te lleva un poco a conocerte mejor, a hacer ese autoconocimiento, que al fin y al cabo necesitas como dar un paso atrás y ver desde fuera. Eso era lo que me refería a reconectar. Y claro, en sitios como estos es que desconectas de todo lo que es ciudades grandes y pequeñas y medianas, porque bueno, aquí en Senderiz estamos alrededor de 20 trabajadores y hay 20 personas que viven en el pueblo. Entonces, al final te desconecta de todo y te reconecta contigo mismo, porque si quieres estar con gente, estás con gente, y si quieres estar sin gente, estás sin gente. Y luego el poder trabajar, ver esa situación, porque yo fui capaz de decir, vale, pues es que yo quiero trabajar en remoto. Ya estaba trabajando en remoto antes de que llegara la pandemia, porque yo me hice freelance justo un año antes o medio año antes. Entonces Ujú. ya trabajaba en remoto. Pero también saber leer esa situación y yo ya con todos los clientes que trabajo de manera deslocalizada. Entonces es un poco también saber dar ese pasito atrás y decir, vale, estoy en esta situación, si te apetece viajar, que al final esto es porque cada persona es de una manera. En este caso yo soy así más inquieto y me apetecía tirar esta situación y ahora mismo la estoy disfrutando mucho. Ca Más o menos, ¿de cuánto tiempo son las residencias que tienes? En este caso en Sende o las que tuviste con pueblos remotos, en cada una de las 2 Pues ocasiones. Sende, bueno, al final, como ellos tienen una newsletter y como quiere venir mucha gente, tanto de España como de cualquier parte del mundo, tienes que estar muy rápido para reservar, porque además estamos cerca de Portugal, en la provincia de Orense, y bueno,
abren de junio al 15 de octubre, porque luego digamos como que las condiciones eh, climáticas para estar aquí una vez que es otoño o primavera, pues digamos que no son las más satisfactorias. Sin embargo, aquí en verano se está bastante bien. Mirad hoy, un día de septiembre. Y además Orense como ciudad creo que es una de las ciudades más cálidas de toda España, que yo lo leí y me sorprendió. Y es que es genial porque te permite, como decía antes, si quieres estar solo, si quieres estar con gente, pero claro, luego además, una de las cosas que más me gustan de estos proyectos es que se hace un consumo muy local, es decir, que estás ayudando a la zona y estás yendo a las tiendas que están en los pueblos de al lado, porque esto es un pueblo tan chiquitito que no hay tiendas, y comes productos reales, porque lo que veis ahí detrás son huertas que tienen, que algunas son de ellos, de Edu y María, que son quien llevan Sende, y algunas son de vecinas que al final están ellas y su marido en casa y muchas veces era, venga, pues tomates. Y, por ejemplo, este verano nos estamos comiendo, yo desde que estoy aquí me estoy comiendo un tomate todos los días porque ese sabor a tomate es increíble, porque es que al final es cortado y te lo comes al siguiente día. O sea que aquí puedes elegir el tiempo que quieras en Sende. Y luego en pueblos remotos generalmente son 21 días porque digamos como que en 21 días es cuando se crean estos hábitos, estos cambios de hábitos, como cuando empiezas a hacer deporte, dejar de fumar. Mm. Y la verdad que en 21 días consigues conectar mucho con las personas que van como tú, teletrabajadores, como también con esos emprendedores locales a los que puedes ayudar de manera manual, con su web, básicamente como encontréis esa conexión, porque al final todo esto va de personas, por mucho que sean proyectos, porque lo que hay detrás de todo son personas y esas conexiones entre personas. Y, y eso dura 21 días. Qué bueno. Entonces lo que estás viviendo ahí en Sende es totalmente inmersivo, es decir, ya no es, como quien dice, el contacto con, entre comillas, tu realidad es a través de una pantalla de ordenador, porque el resto es totalmente fuera de lo que habitualmente has estado conociendo hasta que tomaste la decisión y lo que dices, ¿no? Te tomas un tomate y el tomate sabe a tomate, te Sí, comes, sí, o en caso de, bueno, las personas que coman huevos, por ejemplo, un huevo de una gallina en libertad, etcétera, etcétera. Así efectivamente. que trasciendes un poco de lo que es el mero teletrabajo, ¿no? De estar en Mm. tu piso de Madrid o de alrededores o de Barcelona y tal, y te vas justamente a enriquecerte, ¿no? Con el contacto en un mundo que para muchas personas a día de hoy les resulta ajeno. Sí, además también ya una vez que empiezas con este tipo de situaciones, como que tu capacidad de adaptación es más alta, porque al final te adaptas un poco. Pero eso no quita que al final aquí donde estamos hay dos espacios de coworking que están geniales, la conexión a internet va genial, va como un tiro. Hay un artículo que escribió Edo que habla sobre cómo, porque la conexión, digamos que está en el pueblo de al lado y la traen con antenas y demás. Luego si no te la comparto y la ponemos porque yo cuando me leí ese artículo me encantó. Y otra de Ujú. las cosas buenas que tienes es que al final tienes esa conexión con la gente como si estuvieras en un coworking, que al final estamos todos trabajando más o menos a las mismas horas y luego puedes coincidir con la gente a comer, pero una de las mejores cosas que tienes Ender es que digamos que se hace la cena en común, es decir, cada uno hay como una pizarra donde tú te vas apuntando y pues cocinas y en ese momento de cocinas conectas con la gente que estás cocinando y luego cenamos todos en grupo y eso al final te hace crear ese sentimiento de grupo y de comunidad que a lo mejor de otra manera no se crearía. Porque al final aquí es que tampoco hay mucho, es decir, es lo que te decía, es que aquí ni hay bares, ni tiendas, ni nada. Por ponerte un ejemplo, el panadero viene con el coche todas las mañanas, va pitando y la gente va saliendo a recoger el pan. O sea que, Sí, eso me suena. Muchos años antes, bueno, para algunos que me conocen y me siguen, yo, aunque ahora estoy en la parte de arquitectura de datos y llevo 10 o 12 años ahí pegándome duro con los datos, tuve una vida anterior en la que fui farmacéutico y fui farmacéutico rural, ¿no? qué Entonces bueno. yo igual, era el farmacéutico de una pequeña botica en un pueblo que no llegaba a 300 habitantes censados, que en invierno se quedaban en 100
como mucho. Entonces, claro, ahí llegaba así el pescadero y pitaba, llegaba el del pan y pitaba. Sí, sí, eso sí lo he vivido, por eso todo esto que, bueno, que me comentas de nómada digital realmente es algo que me atrae mucho porque me retrotrae a otra época anterior de mi vida en la que no teníamos las capacidades tecnológicas que ahora mismo se tiene, porque cuando yo salté de Madrid a este pueblecito de Soria, pasé de tener un Ono a no sé si eran 50 megas, a tener una roseta RTB en la que todavía sonaba el módem y si te llamaban por teléfono se te caía la conexión, que sería 128K o similar. Entonces, claro, ahí te das cuenta en esos momentos, hace 15, 20 años, te das cuenta de la diferencia, ¿no?, entre lo que era un mundo, el mundo capitalino, por decirlo de alguna manera, y lo que era el mundo rural, ¿no? Independientemente de los servicios que pudiera tener uno y las condicionantes de cada uno, ¿no? Pero sí que me llamó la atención. Una de las cosas que has comentado respecto a las horas me ha sorprendido porque eso quiere decir que muchos de los proyectos que se están realizando dentro de lo que es la parte de coworking de los otros compañeros están dentro de un horario, como quien dice, entre comillas, europeo, ¿no? Es decir, no hay proyectos que estén vinculados a horarios americanos, horarios indios, de outsourcing, etcétera, etcétera, sino que están más, bueno, pues al final lo que tú decías, en el caso de Sende, creo recordar que era principalmente gente, bueno, de españoles y residentes en España, ¿no? Y no se había abierto todavía demasiado a lo que eran internacionales. O era, No, o no. te digo, no, era por los remotos, todas las ediciones hasta Ah, ahora han sido eso, nacionales y se están abriendo al perdona. mercado internacional. Y aquí, por ejemplo, en Sende, sí que hay desde siempre, porque llevan desde 2013, ahí ha habido gente internacional. Por ejemplo, este agosto pasado había una chica que trabajaba para Estados Unidos, entonces alguna vez en la cena se ha tenido que ir o llegaba más tarde porque tenía reunión. Mm, Y luego también lo que pasa es que el año pasado, sí, en septiembre había otro chico que igual, a veces venía un poco más tarde a las cenas porque tenía las llamadas trabajaba por una empresa americana. O sea que hay un poco de todo. Gente asalariada que trabaja para empresas y a lo mejor en horario europeo, gente que tiene sus negocios y a lo mejor echando 2 horas al día le vale, gente que viene de vacaciones. O sea, digamos que cada uno se lo gestiona más o menos como puede. ok, ok, ok. Mira, y además Ah, tenemos un invitado que se acaba de unir, a ver si lo ves. sí. El gato Federico, ¿cómo se llama? Se llama Antonio y Antonio. se ha adueñado de Sende esta temporada. Qué bueno, qué bueno. Sí, Pues si te parece, vamos saltando vale, a pros y contras perfecto. para avanzar. ¿Cómo, así ya con la experiencia que vas cogiendo de distintos proyectos, distintos eventos, bueno, distintos coworkings, distintas situaciones, eh, ¿qué vas sacando en claro, Gonzalo? Bueno, al final bueno, hay varias cosas. Bueno, ahora te hablaré digamos de un contra, pero creo que toda la gente que venimos aquí estamos, es decir, es muy fácil conectar con la otra gente porque más o menos todos venimos de mismas situaciones parecidas. Es decir, gente que afortunadamente hemos podido viajar mucho, a lo mejor hemos estado de Erasmus, lo cual te abre la mente y tienes la capacidad de conocer distintas culturas y ser capaz de intentar ponerte en los pies del otro y hacer que esté igual de cómodo que a ti te gustaría sentirte. Eso por un lado. Y luego, pues gente muy abierta, que está abierta a colaborar y ayudar. Aquí, por ejemplo, hacemos las Hot Talks, que son compartir conocimiento, con la única condición que tienes que llevar un sombrero para dar esa charla sobre algo que te resulte interesante. Es más, yo luego tengo la mía, porque yo mañana me voy de aquí y la voy a hacer, pero que también aprendes tú. Y luego también, pues creo que toda la gente que venimos aquí, pues digamos que hemos pasado por alguna situación, ese trigger que comentabas tú, ese activador que te lleva a querer reconectar o desconectar o querer estar un tiempo teletrabajando. Por lo tanto, yo creo que por eso también
y por todo lo que decía antes, es más fácil de crear esa conexión porque estamos todos en el mismo, digamos, como que en el mismo estado mental. O Vale, sea, sí, eso, por lo que veo estáis todos más o menos en la misma onda mm, y, y esto podría ser de cara a reconectarte, lo que vendría a ser el yoga 2.0, por decirlo de alguna manera, ¿no? En bueno, las ciudades nos sí, hemos quedado con el yoga 1.0 o versión la que sea. pues no está mal tirada esa, la verdad. Sí, es una buena manera. A mí también me ayudó mucho hacer el Camino de Santiago. Nunca lo había hecho y digamos como que tengo un par de... mis tíos lo han hecho un montón de veces, me lo han recomendado un montón y tengo un amigo que todo el Mm, rato, hazlo, hazlo, pero hazlo tú solo y la verdad es que me encantó porque es como que lo estás haciendo solo, pero en ningún momento te sientes en soledad y por eso y es un poco lo que pasa aquí, que al final y aquí me gustan mucho los fines de semana en Sende y este tipo de experiencias, también en pueblos remotos, porque al final al haber tanta gente, tú eliges, oye, pues me apetece estar un rato solo, me apetece estar un rato con la gente. Entonces, mm, digamos que también con ese autoconocimiento tú eres capaz de decir, vale, pues es que ahora necesito esto o necesito esto otro, que al final creo que también para que toda la gente esté cómoda y que tú estés cómodo es importante ponerte a ti como prioridad para poder saber lo que necesitas. Que ese mm. sería otro Me, pro. me- me ha gustado lo que mencionabas, ¿no? De las iniciativas propias que tienen los proyectos para poner en común el conocimiento y luego hacer que los miembros interactúen entre ellos. Lo del sombrero me ha parecido muy interesante, ¿no? Y luego las iniciativas, como comentabas, de la cena. Creo que son puntos de conexión y de anclaje de la gente, ¿no? Porque al final, bueno, pues es Sí, una experiencia y de ese conocimiento mutuo, como avanzabas, pueden salir muchas iniciativas, ¿no? Al final, es lo de siempre. Si tú estás con alguien, sucede en cualquier organización. Si tú sales de una organización, siempre tienes dos, tres personas con las que te has llevado bien y en algún momento buscas, si tienes la oportunidad de generar equipos, ¿no? Buscas a esas personas con las que has tenido un totalmente, anclaje totalmente. interesante, ¿no? Vale. Sí, luego, Ah, porque luego a dime. raíz de lo que dices esto, por ejemplo, en pueblos remotos, digamos como que se hacen estas actividades, pero organizadas por los emprendedores locales. Entonces, en esos ratitos sí que te da tiempo a conocer más a la persona y no tanto a la empresa. Y también se hacen estas conexiones que luego te llevan a lo mejor cuando tú ves en la web y te apuntas los proyectos que hay, eliges uno porque dices, por ejemplo, me gusta la aloe vera, pero luego conectas allí con los dueños de un hotel rural y dices, pues venga, pues os hago la web, que es un poco lo que me pasó a mí. Y Ujú. esto te lo uno también y bueno, y en pueblos remotos también se está creando esta comunidad y cada mes se están haciendo como skill shares donde gente de la comunidad comparte, pues un poco como las Hacktalk, comparte algo que quiera compartir que puede resultar interesante a la comunidad. Y en base a lo que te decía de las conexiones con la gente, yo creo que al final es lo que te marca luego cuando trabajas, porque al final yo de todas las empresas que he trabajado, ha habido una donde todavía seguimos teniendo un grupo de WhatsApp, hablamos a menudo y al final yo ahora mismo que trabajo con bastantes clientes, te das cuenta que da igual el nombre que tenga detrás esa empresa, lo importante es con quién te toca en el equipo y cómo son esas personas. Eso hace que tu experiencia sea mejor o peor en base a esas conexiones personales, que creo que es lo más importante, porque yo una de las cosas que siempre hablo con los clientes es como un periodo de prueba donde los dos empezamos a trabajar y vamos viendo si encajamos en filosofía de trabajo, si me encaja a mí el proyecto y en temas personales, profesionales, para hacer esa relación más a corto plazo o dejarla y que la continúe otra persona. Ok, perfecto. ¿Algún pro que quieras resaltar adicionalmente? No, a ver, yo iba a resaltar un contra porque no resaltarlo, pero sí que me ha pasado alguna vez que al final como porque bueno, yo en agosto tuve vacaciones y luego ya vine aquí, pero era como que al final tienes que tener como un sitio de base. Yo afortunadamente mis padres viven en un pueblo de la Comunidad de Madrid y bueno, yo puedo dejar allí mis cosas, pero a veces cuando estás ahí transicionando es como, joder, que a veces dices, vale, tengo aquí mi base y mis cosas, o es que a lo mejor me falta el siguiente paso y es ya a ir al minimalismo y tener las cosas mínimas que necesites para sobrevivir, pero ese puede ser un contra que al final, entre comillas, no perteneces a...
que también es un pro lo de no pertenecer a ningún lado, porque yo creo que a veces muchas crisis pueden venir porque estás como lo que llaman la carrera de la rata y no sabes ni por qué estás ahí, ni por qué estás haciendo ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, en este caso es lo de tienes que tener esa base, pero a veces esa base y llegar allí y hacer cambio de ropa y maleta, pues te puede producir un poco de decir, no pertenezco a ningún lado o tengo esto como si fuera un trastero, entre comillas. Claro. Ahí tengo un comentario. Eso, al final, pongamos por caso, en España, tú necesitas tener un lugar donde estar censado, ¿no? Pues si te tienen que notificar y demás, sería un paso interesante para la administración el día de mañana que esa necesidad de notificación, estando en un mundo digital, no fuera necesario mandarte un correo certificado, un burofax o lo que tal a tu correo postal, ¿no? Podría ser No, un paso. es buena esa, porque yo, por ejemplo, tengo la casa de mis padres, pero sí que tengo todo que me lo notifiquen por ejemplo, el tema de la agencia tributaria, Hacienda y demás, pues que me llegue un email y que me notifiquen al teléfono, pero porque todo se puede hacer con certificado digital. Pero Ujú, sí que es verdad que al final, digamos como que a veces para ciudadanos extranjeros, con el tema de impuestos y demás, puede resultar más fácil porque tienen como esa especie de visa, pero aquí, ujú, por ejemplo, en mi caso, vamos a poner, me voy a poner de ejemplo, estuve todo junio en Canarias y ahora voy a estar octubre y noviembre, entonces, ¿sabes? ¿Qué soy? Ni soy ciudadano, ni estoy censado en Canarias, ni estoy en Madrid porque no voy a estar en Madrid, sino que es una situación un poco rara. No sé cómo se podría solucionar porque, por ejemplo, ahora también hace poco salieron unas ayudas de Madrid, entonces, claro, es un poco, es que no sabría cómo decir, cómo gestionarlo, pero sí que a lo mejor sí que podría haber algo como que horizontalice todo eso para la gente que no tiene un lugar físico, porque al final yo tampoco vivo en casa de mis padres, sino que tengo la claro. dirección para que me lleguen las notificaciones. Claro, porque, por ejemplo, si fueras residente canario, por ejemplo, una de las ventajas que tienen es reducción en las tarifas aéreas, Efectivamente. Claro, ¿no? sí, al Y tú final en tú ese pagas el caso, IGI, eso es, y no pagas el IVA. Por claro, eso, por poner un ejemplo, por eso ponía el tema canario. vale. Tenemos una pregunta que nos ha formulado Alberto que creo podría, la voy a encasillar dentro de lo que podría ser o clasificar como si pudiera ser un contra, y tú me la vas a contestar. Es Vale. si realmente para ser un nómada digital es mandatory ser freelance. Pues yo diría que no, pero es una respuesta en base a lo que veo, porque yo soy freelance. Simplemente, igual que solemos hacer, bueno, no voy a hablar de otra gente, voy a hablar de mí, igual que yo suelo hacer, es decir, yo suelo informar a mis clientes desde dónde estoy y desde dónde trabajo. Entonces, en base a eso, pues supongo que tendrías que hacer lo mismo con tu empresa y si puedes trabajar en remoto, pues no creo que debiera haber ningún problema, porque en todas estas experiencias me he encontrado gente de todo tipo, que tiene su propio negocio, gente que son autónomos o freelance y trabajan para clientes y gente que están asalariados y son personal de una compañía. O sea que es decir, estamos ahora mismo probando, como tú dices, esta nueva manera de vivir y de trabajar. O sea que yo creo que no hay nada obligatorio y es todo un poco según va surgiendo y según van saliendo las cosas. Al final es prueba y error. Sería negociar, ¿no? Como quien dice, ¿no? Llegar a un entendimiento con la organización a la que perteneces o tomar la decisión directamente en caso de que tú seas tu propio jefe. Vale, Sí, si te digamos, parece, transparencia ante todo. genial. Si te parece, vamos a saltar al siguiente bloque porque sé que tienes el evento y andamos justos de tiempo. Hemos visto algunos de los pasos que tú has ido dando. ¿Podrías hacer un resumen de cómo convertirte en un nómada digital? Bueno, a ver,
voy a ir a básico, bueno, no a básico, sino al final, si eres nómada, significa que no tienes un lugar físico. Entonces, si no tienes un lugar físico y poder dejar tus ropas o tus cosas en algún lado, bien sea casa de tus padres, bien sea un trastero o bien sea tu propia casa, y pues al final como que te fuerzas más a llevar esta vida nómada o no tendría que ser al 100% nómada. A lo mejor puedes estar haciendo estos 6 meses y luego volver 3 meses o hacerlo solo en verano. Entonces, al final, yo no creo que sea tanto obligarte a convertirte en uno de ellos, sino escucharte. Al final, eso creo que el autoconocimiento es bastante importante y escuchar lo que te pide el cuerpo, porque si a lo mejor estás siendo nómada un año y luego dices, uy, pues me apetece tener una base, pues venga, voy a probar 6 meses en Valencia o 9 meses en Tenerife. Entonces, yo no hablaría de reglas, hablaría más de tú como teletrabajador que puede trabajar deslocalizado, ¿dónde te apetece estar ahora? O qué es lo que sientes, qué necesitas. Es más escucharte y ver lo que te pide el cuerpo para hacer lo que sea un nómada digital o lo que sea no un nómada digital. Es decir, yo no considero que mm, alguien sea nómada digital si tiene 6 meses viajando y 6 meses sin viajar. Creo que al final es flexible y cada uno tiene que hacer lo que le pida el cuerpo, como decía antes, y también lo que su trabajo le permita hacer, o incluso priorizar lo que tú quieras hacer. Si tú quieres hacer esta vida de nómada digital y tu trabajo no te lo permite, pues a lo mejor es que esa empresa no está alineada con tu misión, visión y valores. Eso también es importante a la Sí, hora de ya seas un freelance o un trabajador normal y corriente. sí, totalmente, de acuerdo. Es decir, el alineamiento tiene que ser por ambos lados, Mm. si no estamos fastidiados. Vale, aquí sí que te quería mencionar, después de todo lo que ha sido la pandemia, el teletrabajo forzado para muchos casos, ahora la opción, ¿no? Que parece, siempre ha existido, pero parece que ahora se ha puesto más, se le está dando un poco más de bombo o se le está haciendo más importante o aparecen más medios. ¿Crees que el término nómada digital ahora, o todo lo que engloba, por supuesto, se está convirtiendo en un hype o realmente hay mucha demanda de gente que realmente ha sentido ese trigger, ha sentido esa necesidad y quiere dar el paso? Has abierto un buen melón, Alberto, porque al final, creo que todos hemos pasado por la pandemia y creo que la pandemia nos ha hecho pensar o al menos recapacitar a algunos para intentar no vivir en piloto automático. Porque creo que al final este tema de trabajar en proyectos que estén alineados con tu misión, visión y valores, poder teletrabajar desde cualquier lado, dejar las ciudades grandes, porque son, mm, no es fácil vivir allí. Es decir, es fácil porque al final te metes en esta carrera de la rata que es me levanto, desayuno, me ducho, cojo el metro, voy a trabajar, quedo o no quedo a tomar algo y me vuelvo a casa, ceno, veo la tele, me acuesto y así automáticamente. Es decir, yo no creo que sea tanto una moda, sino que creo que la sociedad que vivimos en base, y creo que el tema de la salud mental está cada vez más en boga de todo el mundo, que creo que, y las generaciones que vienen lo demuestran con el tema del cambio climático, que dicen que no van a trabajar en empresas que no sientan esos valores. Cada vez más empresas están eh, como solicitando este certificado B Corp, que es estar alineado con la sostenibilidad. Entonces yo no creo que sea Ujú. tanto una moda, sino más el hecho de que se está dando que estamos mirando más hacia adentro, o por lo menos algunas personas, que hacia afuera para tener un coche más grande que tu vecino o una casa más grande que tu vecino. Entonces,
Yo creo que la manera de yo creo que no digo que haya sido todo por el COVID, por la pandemia, pero sí que creo que hay ciertas situaciones que se están dando, visibilizando, en base a unos cambios de hábitos que han venido gracias a ello, como lo que decías tú antes de más proyectos en salud digital. Ujú. Entonces, yo creo que es un poco el resumen. Por todos los puntos que estabas tratando ahora mismo, me ha venido a la mente el movimiento de gran renuncia que se ha producido en Estados Ah, Unidos y también, parece que se está moviendo hacia España, ¿no? En el que esta mañana me ha parecido leer una noticia que el 40 y tantos % de los empleados actuales están pensando en cambiar de organización. Es decir, ya. es muy fuerte. Es Sí, muy fuerte que ahora mismo y en cierto modo creo que está muy, muy, muy ligado a lo que tú mencionabas, ¿no? El salir de esa carrera continua que no te deja pensar y que has automatizado tanto, y de darte cuenta de que otra vida puede ser posible, ¿no? Y claro, realmente encontrar esas herramientas que si en ese momento la empresa para la que estás trabajando no te brinda, pues lo que decíamos antes, si las 2 partes no están alineadas, alguien tiene que romper la baraja y tomar una decisión, ¿no? total. Y que al final, digamos, como que vivimos en un sistema capitalista y Se todo el rato era un modelo productivo de producir más, 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 pero claro, hay un momento que no puedes producir más, porque es que ya es imposible, la Tierra es limitada. Entonces, en base a eso, es que a lo mejor para ti internamente, personalmente, es preferible que no cojas un proyecto y ganes al mes 2.000 euros menos, pero puedas estar todas las tardes meditando o leyendo o irte a dar un paseo por aquí o por donde vivas o lo que sea, o dedicar más tiempo a tu familia, a tus hijos. Es decir, que es que al final, yo creo que al final es lo que siempre se dice, que hay que trabajar para vivir, no al revés, no vivir para trabajar. Pero bueno, al fin y al cabo, eso es un trabajo que individualmente con el autoconocimiento tiene que hacer cada uno. Al final, yo un poco ya sé con lo que me alineo y digamos que sé dar ese paso atrás y ver un poco la situación como desde fuera, pero eso ya es cosa de cada uno porque hay gente que a lo mejor quiere seguir así porque su objetivo es crecer, crecer y crecer, o gente que no, que simplemente prefiere ganar menos dinero y trabajar eh, de cualquier otro trabajo que le permita tener las tardes libres. O sea que al final es una decisión individual de cada uno y ni hay decisión buena ni mala. Eso lo tienes que ver contigo mismo y que estés a gusto, Sí, cada uno tiene que juzgarse a sí mismo, ¿no? efectivamente. Aquí en lo que mencionabas de sostenibilidad, yo hay una empresa que sigo bastante y al dueño igualmente, he leído uno de sus libros, es Patagonia, la empresa Ah, de ropa sí, de montaña y demás. No sé si estás al cabo de la noticia que ha publicado, ¿no? Los beneficios de Patagonia, el dueño, Yvon Chouinard, cede los beneficios para luchar contra el cambio climático mm, de una empresa en la que cuando te vas a comprar ropa te están ofreciendo además un servicio de mantenimiento de tu ropa. Es decir, si a ti se te rompen unos pantalones de montaña, te dicen no los tires, tráelos a la tienda, qué bueno. nosotros te lo parcheamos para que siga teniendo vida ese. Es decir, salimos del, del aquí ahora mismo vamos a producir temporadas que te vale para un mes, 2 meses, tres Sí, meses, estamos agotando los recursos, mientras que el prototipo de empresa que este hombre defiende es cómprate algo que realmente tenga una calidad aceptable, buena y que pueda ser mantenible en el tiempo, ¿no? Ha hablado esta gente, sobre todo, se dio a conocer o empezó a crecer con todo lo que era la ferralla, la preparación de material de escalada, ¿no? Y luego a partir de ahí fue evolucionando y más, se metieron en distintos campos, pero yo siempre que hablo de sostenibilidad siempre cito a la misma organización porque me parece que está a años luz del resto. sí, digamos que fueron unos visionarios. Yo vi el vídeo en Instagram, pero tenía pendiente leerme el manifiesto que publicaron, que lo tengo ahí como una pestaña para leérmelo, pero sí que lo vi. Y yo lo que quería comentar,
que, por ejemplo, hay una consultora que ayuda a las empresas que se llama Transcendent, que yo conocí Ujú. a Ana Ruiz porque me estuvo mentorizando con el proyecto de Addermis. No creo que lo escuche, pero si no, de aquí un saludo y me pareció genial el haber trabajado con ella y ellos han crecido un montón y también creo que han sido un poco visionarios porque han sido capaces de ver que esta ola venía y están ayudando a las empresas a ir más en ese camino de la sostenibilidad y de ser B Corp real, es decir, no solo por el sello, sino porque creen en lo que hacen para intentar mantener el mundo más sostenible, y la Sí. sostenibilidad. Está dentro de la cultura corporativa, o por lo menos hacen Sí, por incluirla dentro de lo que es la cultura corporativa. Perfecto. total, Nos estamos agotando el tiempo, entonces voy a saltar rápidamente al tranquilo. siguiente topic, que es si desde tu punto de vista crees que se está explotando como se debiera o que hay mucho por hacer, tanto para instituciones, organismos oficiales, los propios pueblos, aquellos emprendedores, el cabildo, no te sé decir. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, mi opinión, digamos que va a estar un poco sesgada por lo que yo he vivido, pero creo que al final no soy capaz de extraer esta información a lo que se está haciendo de las instituciones, porque yo, digamos que no estoy organizando estas iniciativas, sino que estoy siendo parte de ellas. Entonces, creo que al final es como la vida misma, que al final el cambio empieza en nosotros mismos y al final se puede liderar, por ejemplo, con el ejemplo. Entonces, si tú crees que el mundo va a ser sostenible si en vez de ir a comprar eh, a una gran superficie y tienes que hacer una hora para ello, aunque tengas el coche, vas al pueblito de al lado y compras en la tienda del pueblo, pues al final ya estás colaborando con esa economía. Comprar productos cercanos, productos locales, eso al final hace que se active ese consumo local y eso te lleve a, pues eso, a cuidar el medio ambiente, porque al final, si todos comemos plátanos, que son plantaciones donde gastan un montón de agua, o aguacates, pues al final todo es limitado. Al final, si la tierra es limitada, no podemos estar comiendo, como por ejemplo los tomates. Yo lo digo y lo voy a intentar hacer, que cuando salga de aquí, se acabe la temporada de tomates, no voy a intentar no comprar tomates, pero luego a veces soy el primero que cuando no es temporada en diciembre me apetece comer un tomate, es que al final nos hemos acostumbrado y esto es una frase muy que dicen mis padres, a tener todo el tiempo y es que no se puede tener todo el tiempo, es decir, si la temporada de, por ejemplo, melón y sandía solo hay en verano, Mm. pues al final debemos dar ese pasito atrás y pensar más en, vale, pues es que esto es lo que me puedo permitir. Genial. Entonces, yo totalmente, es decir, al final es algo que tenemos que mover o que se debería mover y el consumo responsable y sobre todo promover todas estas iniciativas. A mí me parece genial de cara a darle una, por llamarlo de alguna manera, segunda vida, ¿no? Hay muchos pueblos que, que tienen mucho que ofrecer y que correctamente organizados podrían estar dando solución, porque lo que tú comentas, hay mucha gente, hay listas de espera en los proyectos en los que tú estás colaborando, entonces eh, estaría bien que se le diera esas posibilidades a la gente con respecto bueno, pues dar ese paso, ¿no? Más ofertas, más proyectos interesantes, más espacios de coworking ¿no? De la España vaciada, como muchas veces se menciona, ¿no? Dar Sí, esas posibilidades. no, y también luego que al final, es decir, que ojalá no se vea, pero que los proyectos que realmente yo conozco, he tocado, son porque tanto de estos dos que hemos estado hablando, Sende o Pueblos Remotos, tienen mucha alma, es decir, mucha alma y volvemos a las conexiones personales, porque la gente que lo llevan, en el caso de Sende, Edu y María, en el caso de Pueblos Remotos, Elsa y Carlos, pues realmente no lo quieren hacer por lucrarse, lo quieren hacer realmente por aportar este beneficio a esta ruralidad conectada y estos pueblos pequeños. Entonces, creo que al final
También nosotros tenemos esa como teletrabajadores que queremos vivir estas experiencias, tenemos esa responsabilidad de informarnos y ver un poco que lo que hay detrás es realmente algo que va a ayudar a lo que está a los comercios locales, a los pueblos de alrededor, al pueblo donde vas, y no tanto de no me importa porque quiero hacer sobreproducción, que es básicamente Ujú. volver a lo que teníamos antes y es antisostenibilidad. Totalmente. Bueno, pues desde aquí lanzamos, ¿no?, la mano a todos aquellos proyectos, iniciativas que se quieran, bueno, que nos quieran utilizar como altavoz, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros ser caja de resonancia, o bien poniéndose en contacto con Gonzalo, o bien conmigo a través del grupo de Claro, Meetup, LinkedIn y demás, pues que podemos hacer más episodios como estos para ver si a esas personas que les gustaría dar el paso, como nos ha estado mencionando Gonzalo, pues que les pique el gusanillo y bueno, si en algún momento podemos seguir colaborando de cara a si hay que promover algo, tomar alguna iniciativa, ayudar, ¿no?, ayuntamientos, organizaciones y demás a que conozcan qué iniciativas se están realizando en otros lugares de este tipo, ¿no? Pues que vean exactamente los beneficios que aporta, ¿no? Lo que tú comentabas, efectivamente. estabais en un pueblo de 20 habitantes que durante un tiempo se multiplica por 2, ¿no? Pasa de 20 Sí, a no, 40. total, y que es genial. Y al final, un día en agosto, porque en agosto este pueblo tiene mucha emigración tanto en Francia como en Barcelona, pues otro chico y yo fuimos a dar un paseo y estaban jugando ahí como una especie de petanca, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y nada, lo fuimos a ver porque yo por lo menos no había visto jugar a ese juego en mi vida. Y a los 10 minutos estábamos allí jugando con ellos, ¿sabes? Que al final es como Claro, que, era lo que mencionábamos, es totalmente inmersivo, al final eres uno efectivamente, más, ¿no? Y sí, te sí, sí, sientes sí, como tal, total. y al final es un arraigo que aunque seas ciudadano del mundo, por decirlo románticamente, es un pedacito que se queda en tu corazón, ¿no? De haber conocido a esas Sí, personas, haber conocido el entorno, ¿no? El tratar de poner tu granito de arena para ayudar, ¿no?, en la viabilidad dentro de lo que cabe de todos esos entornos rurales. sí, que luego cada vez ya te sale, porque yo, por ejemplo, y creo que nos pasa cada vez más a la gente que trabajamos en remoto, como que ya te conviertes en embajador de estos proyectos. Es decir, yo de Senda y pueblos remotos hablo a todo el mundo, a mis amigos les tengo la cabeza como un bombo y luego, yo que sé, por ejemplo, por salirnos un poco de esto de lo que estamos hablando. Ahora yo trabajo con plataformas que ofrecen proyectos a freelance y una es Malt y otra es Shakers y al final, ¿qué es lo que me lleva a ser embajador de esas marcas? Lo que me lleva es esa conexión personal que tengo con la gente que me hacen sentirme a gusto y al final es estar pues todos de manera confortable, una relación donde haya transparencia y las dos partes salgan ganando, que al final es lo que decíamos todo el rato, conexiones entre personas. Claro, al final es la clave, siempre la persona es el centro, ¿no? Y si tú Sí, estás contando tu historia porque realmente crees que aporta y que es un nuevo modo, ¿no?, de salir de la rueda y cambiar, ¿no?, y que te enriquezca, pues nosotros sí, esto encantados es un ejemplo, de por tenerte ejemplo, aquí. de la conexión esa que hicimos en el hackathon, que fueron 2 días trabajando a tope hasta a día de hoy. Que además, para cerrar el círculo, cuando yo hice ese hackathon era cuando estaba en pueblos remotos en Fuerteventura, en Sí, Antigua. O cierto, sea me que acuerdo de alguna conexión por ahí, verte y darnos envidia. sí, 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 sí. Perfecto, pues agradecerte muchísimo, Gonzalo, la participación, Nada, la predisposición y bueno, ya por anticipado queda que volveremos a retomar un nuevo episodio donde hablaremos del desafío de Pfizer, pero no genial. obstante, igual, si el día de mañana surge seguir hablando de alguno de estos proyectos, cuenta con nosotros para seguir Total. apostando porque la gente decida libremente dónde quiere estar y a qué se quiere dedicar. Me gusta mucho esa frase. Y si tenemos que grabar un capítulo en otro coworking o co-living, sin problema. Perfecto. Pues lo dicho, aquí lo Gracias. dejamos. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto a través de las redes para nuevos eventos. Gracias, Alberto.